Hola, soy Amanda Sofía Gracias Gutiérrez de la Universidad de Sonora con número de expediente 21920968 de la licenciatura en Física. En el siguiente ejercicio nos pide determinar las potencias que proveen las fuentes de corriente o voltajes del circuito en la siguiente figura. Tenemos aquí un voltaje fuente de 12 volts, una resistencia de 10 ohms, otra resistencia de 40 ohms y otra de 40 ohms. Tenemos aquí un voltaje de 24 volts y una corriente de 0.6 amperes. También tenemos una corriente I1 que va hacia esta dirección, al igual que una corriente I3 y una corriente I2 que va hacia esta dirección. Vamos a considerar un nodo que va del voltaje 1 al voltaje 2. Este nodo lo vamos a nombrar como nodo X, supernodo X. Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en este supernodo. Vamos a tener que del voltaje 1 al voltaje de 12 volts va a ser la diferencia entre estos voltajes sobre la resistencia de 10. Entonces tenemos que el voltaje 1 menos los 12 volts entre la resistencia de 10. Todo esto más el voltaje 1 entre la resistencia de 40 ohms. Tenemos voltaje 1 entre 40 más el voltaje 2 entre 40 ohms. Todo esto igual a 0.6. Realizamos las operaciones y tenemos que nos queda en la primera parte un octavo por el voltaje 1 más 1 sobre 40 por el voltaje 2. Esto igual a 1.8. Tenemos entonces que el voltaje 2 menos el voltaje 1 va a ser igual a 24. Despejamos para tener solo el voltaje 2 y nos queda que el voltaje 2 es igual al voltaje 1 más 24. Esta la nombraremos como nuestra ecuación 2. Lo que haremos a continuación es sustituir nuestra ecuación 2 en nuestra ecuación 1 y tenemos que nos queda un octavo por voltaje 1 más 1 sobre 40 por el voltaje 2, que es el voltaje 1 más 24. Todo esto igual a 1.8. Realizamos las operaciones y tenemos que el voltaje 1 es igual a 8 volts. Ahora vamos a sustituir el voltaje 1 en nuestra ecuación 1 y tenemos que el voltaje 2 va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 4, nuestra ecuación 2, perdón. Sustituimos el voltaje 1 y sería voltaje 2 igual a 8 volts más 24 volts. Nos da un resultado de 32 volts.
Para obtener la potencia suministrada para las dos fuentes de voltaje, debemos obtener las dos corrientes que vendría siendo I1 e I3. Para la resistencia de 10 ohms utilizaremos la ley de Ohm. Tenemos que la corriente I1 va a ser igual a la diferencia entre 12 menos el voltaje 1 sobre la resistencia de 10 ohms. Tenemos entonces 12 menos el voltaje 1 sobre 10. Sustituimos el valor del voltaje 1. Tenemos 12 menos 8 sobre 10. Y tenemos que I1 es igual a 0.4 amperes. Vamos a aplicar la ley de Ohm en la resistencia de 40 ohms que está conectada al nodo de B1. Tenemos que la corriente de 2 va a ser igual al voltaje 1 sobre los 40 ohms. Esto va a ser igual a 8 sobre 40. El voltaje de 1 lo calculamos anteriormente, que es el voltaje de 8 volts. Esto nos va a dar un total de que la corriente 2 va a ser igual a 0.2 amperes. Luego aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo de B1 y tenemos que vamos a obtener la corriente I3 que vendría siendo igual a la corriente I1 menos la corriente I2. Sustituimos los valores correspondientes y tenemos que va a ser 0.4 menos 0.2 y esto nos da un total de 0.2 amperes. Ahora vamos a pasar a calcular la potencia en el voltaje de 12 volts, de 24 volts y en la potencia en la corriente de 0.6 amperes. Tenemos entonces que las potencias suministradas por cada fuente en el circuito serán las siguientes. Tenemos que la potencia en los 12 volts va a ser igual a el voltaje de 12 por la corriente de I1. Esto va a ser igual a tener 12 por la corriente I1 que calculamos anteriormente, que es 0.4. Esto nos da un total de 4.8 volts. Ahora calculamos la potencia de 24 volts, que esto sería los 24 volts por la corriente de I3. Esto va a ser igual a 24 por la corriente de I3, que es 0.2. Todo esto nos da un total de 4.4 volts. Y por último calculamos la potencia de 0.6 amperes. Esto sería los 0.6 por el voltaje B2. Esto nos va a dar que 0.6 por el voltaje B2, que son de 32 volts, nos da un total de 19.2 volts. Antes de terminar, vamos a comprobar lo que realizamos anteriormente con la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo de B1. Tenemos que en el nodo B1 va a entrar una corriente de I1 y va a salir una corriente I3 e I2. Vamos a escribir esto. Tenemos que en el nodo B1 va a entrar una corriente I1 y va a salir una corriente de I3, al igual que una corriente I2.
Todo esto debe dar igual a 0. Ahora vamos a sustituir los valores. Tenemos que ni 1 nos va a dar 0.4 menos 0.2 menos 0.2. Y en efecto esto nos da igual a 0. Esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias.